Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Como lo prometido es deuda, y teníamos en el programa anterior con la venia de don Alberto Echeverry, un programa sobre los apellidos, sobre las genealogías, y prácticamente pues nos quedó el programa en la mitad. Por eso estamos haciendo un nuevo programa con una cantidad de preguntas con las que terminamos y que ahora en esta media horita de programa pues vamos a resolverlas todas. Don Alberto, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches para todos los televidentes. Sí, señor. Usted tenía una aclaracioncita para hacer sobre el programa anterior. Quiero aclarar que el municipio que tiene la genealogía es Salamina. Y el autor es el presbítero Guillermo Duque Botero. En lo que yo he investigado, es el único pueblo en Colombia que tiene una genealogía. Yo he querido, y estoy en este momento en ese trabajo, de, si mi Dios lo permite, dar una genealogía también para el municipio de Andes. Ya he empezado ese trabajo. Pero a ver, la que hizo ese presbítero era sobre los apellidos de ese Salamina, municipio. de Salamina. A él le queda muy fácil porque es consultar en los libros, de los despachos parroquiales. Sí, señor. ¿Cómo se consulta eso? Simplemente se lleva la fecha del hijo y se saca una partida de bautismo. Ahí dice los hijos, sus padres. ¿Quién eran sus padres, padre y madre? ¿Quién eran los abuelos paternos y maternos? Entonces, si uno se dirige a la genealogía paterna, entonces le sirve de apoyo ese abuelo y saca la fe de bautismo de ese abuelo y ahí le dice hijo de tal, hijo de aquel, y entonces uno se sube a otras 3 generaciones. Así se van formando. El presbítero Duque pues tuvo acceso, lógicamente, como sacerdote de Salamina. Tenía esa herramienta ahí a la mano. Tuvo la oportunidad y la aprovechó. De manera que yo también, con algunos amigos de acá de Andes, los he tenido muy inquietos y ellos están trabajando para ver si algún día le damos a Andes también una genealogía de los apellidos que podamos, no es de los apellidos más representativos, sino de los apellidos. Esto va despertando un hobby, una afición por conocer esas raíces, por conocer de dónde viene uno. Sí, señor. Y eso lo despertó incluso en unas separatas que sacó el colombiano hace algunos años, donde se publicaron 200 apellidos de Antioquia. Y eso motivó a mucha gente a hacer su genealogía. Inclusive hasta con escudos y todo eso. Y mire, en el caso mío, yo tengo genealogía del apellido Echeverry, donde presento un árbol y las hojas son los nombres de mis hermanos y otros de mis sobrinos, de manera que esta es pues mi genealogía que no ha trascendido a la luz pública, no está en las librerías, pero la estoy actualizando, porque está desactualizada y estoy esperando que llegue mi nieta, que debe nacer en 8 días, y cuando la bautice, este libro, que lo tengo ya actualizado, lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar en mi grupo familiar, en mi familia. Voy a sacar los números apropiados para mis hermanos, para los sobrinos que lo quieran, pero lógicamente le voy a regalar a la Biblioteca de Andes este libro que ha sido también materia de consulta de personas que llevan el apellido Echeverry. Sobre el apellido Echeverry, pues también presento este documento donde está el escudo, donde dice que el escudo, ¿cómo se compone? Se compone de unos cisnes de color natural y se compone de unos picos de oro que lo adornan. Y dice, acá una transcripción, dice que es el apellido Echeverry. Pero también tengo el del apellido Restrepo, que yo decía también en los empiezos que yo también soy Restrepo, mi señora es Restrepo, lógicamente mis hijos Restrepos, usted Restrepo y mucha gente ande Restrepo.
y a través de la historia colombiana tenemos grandes hombres de apellido Restrepo que suelen a veces reunirse en alguna época del año. Acá está entonces el escudo y la historia del apellido Restrepo. La historia del apellido. Cada apellido tiene su historia y cada apellido tiene su escudo. Nos identificamos por eso. Bueno, don Alberto, me gusta mucho esa parte que usted dice, cada apellido tiene su historia. Yo le pregunto, decíamos ahora fuera de cámaras, ¿es probable que un apellido se acabe? De pronto veíamos que no, porque todos los días pues la población va creciendo, sí. Cree uno que no, pero se puede llegar de pronto a eso, ¿no? Mire, si me refiero si miramos que muchas veces una familia, una persona opta por cambiarse tajantemente de apellido. No la pongamos así. Sí. Si esa pareja, digamos que hijo único, sí. Se casa y no tiene familia, por ese lado se acaba. Ya por ese lado se acaba. Y puede haber familias que solamente muy reducidas, hay familias muy reducidas, que los hermanos, por ejemplo, no se casaron y el que se casó no tuvo familia. Ese es un ramal que se puede acabar y los hay, y los conozco. Sí, señor. Y los conozco. No es común. No es común. Cuando la descendencia es mujeres, es descendencia femenina, se puede acabar esa ala, pero puede que haya más hermanos que tengan hijos, hombres, casados, entonces no se pierde ese abuelo no se pierde, ese tronco no se pierde. Pero si es reducida la familia y no hay descendientes, es posible que se acabe. Que se puede ir acabando. Se puede ir acabando, sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿pueden hacer un apellido nuevo? O sea, alguien le dé por decir, no, yo quiero ir donde el notario o el registrador, no sé cuál de las dos entidades es, y me quiero cambiar de apellido y quiero que mi apellido sea bien sonoro y decir que sea tal. Bueno, yo tengo el caso muy particular. Sí. Es de un aficionado del Medellín. Sí. Ese aficionado se llama Deportivo Independiente Medellín. Sí, señor. Él se cambió su nombre ante el notario público. Inclusive creo que tuvo muchas vueltas para hacer, no le querían aceptar. Sí. De todas maneras, hay una ley que establece la posibilidad de cambiarse. Se pagan unos dineros por eso, en fin, dineros liquidados en la notaría. Sí. Pero si es posible, Yo sí, él tiene, según entiendo la ley. Y lo muestra con orgullo. Sí, lo muestra, de manera que hay mucha gente que no le gusta su apellido o no le gusta su nombre, lo puede cambiar. Yo entiendo que se lo puede cambiar al menos una sola vez. Sí, sí. Pero sí hay casos de personas. Si la ley nació fue porque había mucha gente pidiendo que surgiera una ley para cambiarme mi nombre, un nombre bien feo, o no se acomoda a la personalidad, o no lo quiero, o por tener problemas con su padre o con su mamá y no quiero pertenecer a ese grupo familiar. Puede suceder muchas razones. Sí, sí. Pero mire el caso particular de este señor. Este señor, y este señor no se llama como lo bautizaron, sino que se llama como en la notaría se registró. Se registró, así es. Y lo mismo sucede, como decíamos ahora también fuera de cámaras, que de pronto un notario escribió el apellido de X manera, sí. Y así se va a tener que seguir firmando ese señor, sea con una B por una V, con una Y por una I latina, y se va a tener que seguir firmando. Bueno, pero la persona que esté afectada por ese error, se puede enmendar el error. Simplemente, ¿Sí se puede enmendar? Sí, claro, va a la notaría y se corrige el error. Ya. Se corrige. Por ejemplo, está pasando, es muy común en las damas. Sí. Que anteriormente, y repito, era muy común el apellido de la persona el apellido del esposo. Del esposo, claro. Ya de pronto a las mujeres no les gusta ese D, no les gusta. Eso. Entonces resulta que en la cédula tuvo Gómez
de Barrientos. Ajá. Y resulta que la señora era Gómez Restrepo. Y dice, yo no quiero ese de Barrientos. Ese de Barrientos. De manera que ella puede hacer la aclaración y puede llamarse Gómez. Gómez, el otro apellido paterno, materno, apellido materno, lo puede conseguir. Claro. Y puede aclarar esa situación, se puede aclarar. Sí. Pero es una cosa, digamos, paradójica, sí. Acá mucha gente opta pues porque no, eso es subyugarse. Sí. Y uno ve, por ejemplo, cómo en Estados Unidos la mujer se casa, inmediatamente opta ya por el apellido del esposo. Nada más miremos al expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, ya ella es Hillary Clinton. Exactamente. Yo no le sé el apellido a ella y ella es Hillary Clinton. En Estados Unidos, lógicamente, sí, Juan Carlos, tiene razón, se pierde el apellido que lleva la esposa. Eso. Y adquiere totalmente el apellido del esposo. Del esposo. Sí. Sí. De manera que esos errores se pueden presentar también y se han presentado en los despachos parroquiales también. Sí, también. Es decir, lo que llaman los escribanos, que llegaban y hacían los asientos de los nombres y apellidos y había un error. Había un error. Sí. Y a mí me ha tocado, dentro de las investigaciones que yo he hecho y que he ido a esos libros de los despachos parroquiales, hacer consultas y he notado eso. Y queda muy difícil ya de subsanar porque ya la gente está muertos. Son libros muy antiguos. Sí, sí. De manera que se han presentado unos vacíos y unos grandes errores, lo que llaman errores de dedo, errores de secretaria. Sí. De manera que, pero todo, hay unos errores, si lo cometió, por ejemplo, el notario, es muy fácil corregirlo. El de allá, de los despachos parroquiales, sí es como difícil. Ya. Claro. Bueno, don Alberto, hablamos ahorita, tocamos pues un poco ese tema, el de los apellidos, que acá en Colombia siempre ha existido como primer apellido el paterno. ¿Alguna vez existió el materno de primero? Sí, exactamente. Yo tengo el caso del apellido Toro. El apellido Toro, de Pacho Toro, Francisco Toro Montoya. Del que hicimos un programa hace tiempo. Del que se hizo un programa, y el cofundador del municipio de Andes, ese apellido es materno, es materno. Sí. De manera que había esos casos, lo que yo lo decía ahora, que en muchas familias esos hijos tenían distintos apellidos, unos del padre y otros de la madre, y apellidos totalmente distintos. Sí, hay casos como el que acabo de mencionar que utilizaban el apellido materno. Inclusive, como anécdota, pues no voy a decir quién, pero conozco en San Pedro a un muchacho, trabajador, un buen trabajador el hombre, pero a él lo conocen es con el nombre de él, pero con el apellido de la mamá, de la mamá de él, porque la mamá de él es más conocida que el papá. Sí, y entonces siempre dicen fulano de tal y el apellido de la mamá, pero nunca el del papá. Él no es tan conocido por ese lado y se puede llegar inclusive de pronto hasta optar por cambiarse, que sea el primer, se lo puede el apellido hacer. materno sea el primero. La ley lo permite. La ley lo permite, lo puede hacer. Tremendo eso. Lo que pasa es que es una forma de identificar a las personas. ¿Y por qué? Porque resulta que es más conocido el papá la mamá que el papá. Y se presenta, ese caso es común. Ese caso es común. Bueno, don Alberto, pues esta es una pregunta de pronto desde mi ignorancia, pero uno ve pues ahora la situación digámoslo así, de descomposición social que hay ahora, donde ya un hombre pues deja su vínculo matrimonial y se separa y se consigue otra señora, de pronto también tiene hijos, y cómo pues presenta dificultad de armar un árbol genealógico de esa manera. No, es hacer el seguimiento, a ver, el padre, sus hijos, la madre, sus hijos que no son hijos de ese matrimonio. Eso. Y entonces luego si hay hijos de ese nuevo matrimonio, de esa unión, los hijos de esa unión, y se va formando el árbol genealógico, sí, claro. Bueno, y se puede dar el caso que lastimosamente se ha visto, pues ve uno en las noticias, como un papá embaraza a una hija y de ahí sale un hijo. ¿Qué sucede con eso? En ese tipo de casos.
Bueno, Me sí. disculpa las preguntas, pues, pero son cosas que se dan, sí. De todas maneras, existen los hijos expósitos, los hijos naturales, Sí, sí. que llevan el apellido pues, de la mamá, Ujú. pero muchas veces el padre lo reconoce a pesar de que no tenga ya más relaciones con esta dama, Sí. lo reconoce y esa personita va a tener lógicamente los dos apellidos, va a tener, como hay otros que a través de la historia que no han tenido sino un solo apellido, Sí, claro. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, Marco Biel Suárez es solo Suárez. es solo Suárez, hijo de Rosalía Suárez. De manera que, entonces, pero esas eran épocas. En la de ahora, pues por lo regular los padres a los hijos naturales le dan el apellido. Y pues para no mortificarlos, Claro, en fin. claro. Otros no lo hacen por evitar herencias, por Sí, evitar, sí. por cuidarse de la sociedad, Ujú. para que no lo señalen. Claro que sí. Pero en el caso que me citas del hijo, pues si el padre lo reconoce y el padre lo puede reconocer, lleva el apellido Lleva el del apellido padre. del padre. Ujú. Eso es cuestión de voluntad y reconocimiento y cuestión de ley. Sí, sí. Bueno, Alberto, usted nos hablaba de que quiere hacer también ese trabajo como lo hizo el sacerdote en Salamina. En Salamina, Eh, el padre Duque Botero. Sí, pero Andes no es muy grande como para empezar a desarrollar ese tipo de trabajo, toda vez que, o usted hasta qué año lo haría, porque para nadie es un secreto que aquí en Andes ya hay cantidad de profesores, de policías, de militares que, digamos, se establecieron acá y echaron raíces y bueno, y están sacando su familia adelante. De hecho, miremos la cantidad de gente que viene de otros municipios, de otros departamentos a establecerse acá y a formar, a echar raíces, como dicen. Sí. Entonces A ver. es un trabajo dispendioso. ¿De dónde me pego? Se puede uno pegar de los registros que llevan en las instituciones educativas, de los libros parroquiales y de la voluntad de las personas. Sí, señor. Ya tengo en este momento 3 o 4 personas que me están trabajando ese tema. Pero un trabajo arduo. Vamos a ver si somos capaces y si mi Dios me da tiempo, me gustaría dejarle a Andes, como le he dejado algunos libros, huellas históricas, Sí, señor. Canto a Andes a través de la poesía, una historia es contada en verso, mi libro de la genealogía del apellido Echeverry. Sí, señor. Estoy trabajando otro libro sobre Tapartó, otro libro sobre los emberas chamí, la comunidad indígena. Sí. Y a mis ratos le estoy trabajando, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Si no lo finalizo, hay obras que la empezaron personas que tenían todo el tiempo y todo el material, como fue Gabriel Arango Mejía, que trabajó en los archivos históricos de Antioquia y aprovechó esa circunstancia. Pues yo no lo tengo y a uno no le queda fácil de pronto tener acceso a esos libros. Por ejemplo, yo le preguntaba a la secretaria del despacho parroquial el año pasado Sí. cuántas personas habíamos llegado a consultar sobre apellidos. Y me dijo 2. Y esos 2 los investigué. Aníbal Correa Posada, la persona que claro. ha hecho unas exposiciones de apellidos aquí en Andes, Sí. que es un buen genealogista, y mi persona. Por Dios. De manera que Hay mucho por hacer. hay mucho por hacer. Esto es un reto, vamos a ver, y se van constituyendo. Pues ya tengo 2 apellidos, el Echeverry y el Toro. Sí, señor. Sí. Estoy trabajando el apellido Sierra. Estoy trabajando el apellido Tobón, Todo también muy conocido acá en Andes. que es muy conocido, Sí, sí. y el apellido Uribe. Uribe también. De muy manera que conocido. tengo unas personas en eso que me van pasando los datos, pues yo cuento con unas obras, unas genealogías, porque soy amigo de las personas que hoy están en la Academia
de genealogía de Colombia, como es el doctor Álvaro Gallo Martínez, que me ha enviado algunos libros, me ha enviado cómo se hace una monografía, una genealogía, sí. y tengo pues el apoyo de ellos. Yo tengo las obras de Gabriel Arango Mejía, donde él llegó, y después la hija también escribió y relacionó y conectó lo que hizo el papá y lo que hizo él en una época antigua y en una época moderna, de manera que yo tengo unas buenas bases, yo cuento con esos libros, tengo varias genealogías. Pero, don Alberto, le había escuchado a usted hace tiempo, no sé, como que usted está en curso de pertenecer a esa academia, o cómo es la cosa de eso. A ver, el doctor Álvaro Gallo Martínez Sí, sí. se dio cuenta de que de mi libro, de las genealogías Sí. del apellido Echeverri, y me ha invitado que le regale este tomo, el cual estoy esperando actualizarlo para enviárselo. Y en vista de que hemos hablado por internet, por teléfono, Sí. él me ha invitado a que yo pertenezca a esa academia. Me ha invitado, de manera que ingresa usted a las grandes ligas de la genealogía. Yo lo tengo como un hobby. Sí, sí. Y esta obra yo se la voy a enviar, y yo sé que va a ser un aporte importante, grande. porque en la obra de Gabriel Arango Mejía está inconclusa. ¿Qué hice yo? Yo la cogí, le hice la conexión, pero es que yo contaba con un documento escrito en 1895, de la cual escrito en Itagüí en septiembre 11 de 1895, donde esto empieza a hablar en el caso mío de mi abuelo, de mi bisabuelo, tatarabuelo y trastarabuelo. Entonces ya el libro de Gabriel Arango ya me habla de ese trastarabuelo. ¿Qué hice yo? La conexión. La conexión. Claro. De manera que esta pequeña página. Sí. Pues, ¿de qué año, don Alberto? De 1895. Por Dios. Esta me la regaló mi padre, yo la conservo, es una reliquia, sale pues en el libro, de manera que esta me sirvió de conexión. Si no es por esto, pues me crean dificultad en la forma de investigarlo. Claro que sí. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Personas que tengan de pronto tipos de documentos como estos, que han quedado en la familia, porque esto es un documento que difícilmente lo conocen mis hermanos, esto porque me lo regaló mi padre, y ahora yo no he sido egoísta con ellos, yo incluso lo voy a sacar y les voy a regalar, lógicamente, les voy a regalar tomo a cada uno de ellos, con el fin de que conozcan sus raíces, sus troncos, y que hay alguien en la familia que sea aficionado, que tiene como afición, esto es un hobby, yo lo tengo como un hobby de investigación de los grupos familiares. Y de hecho esa es como la idea, porque ya vamos a terminar el programa, don Alberto. La idea es como motivar de pronto a muchos jóvenes que sean curiosos con esto, y usted me crea una inquietud. Una persona pues en los buenos términos puede ir al despacho parroquial y poder hacer, digamos, una especie de investigación sobre... Sí, lógicamente, que tiene que contar pues con autorización del señor párroco, claro, y en fin, porque esos libros de todas maneras son libros, digámosle, sagrados, son libros muy delicados, de mucha importancia, porque digamos, donde se pierde una página, por Dios. Lógicamente, y esa es la base, es una ciencia auxiliar de la historia, la genealogía son ciencias auxiliares de la historia. Sí, señor. Lógicamente, yo invito a los televidentes que tengan este hobby, que es muy bueno que nos identifiquemos, que nos sentemos a tertuliar. Es que esto ha nacido por las tertulias de estos grandes hombres que se han reunido, han hecho así charlas motivadas por un hobby, pero lo han tomado muy en serio, han hecho grandes aportes, y de esos aportes han salido ya grandes libros, y estamos a punto de tener una obra casi de calificación mundial y única sobre los apellidos, y va en el tomo 8, está para publicarse el 9 y comprende 10 tomos. De manera que yo invito a las personas que tengan este hobby como lo tengo yo, que me aborden, que me digan qué tienen. Yo les digo qué tengo y cómo se puede hacer también, porque yo tengo
en el libro de orientación de cómo se hace una de cómo se hace genealogía. una genealogía. Y si me Excelente. pueden aportar, qué bueno reunirnos Claro. y yo sé que con este programa mucha gente se va a motivar, porque es que esto motiva. Sí, de señor. uno saber, hombre, y quién fue mi papá, y quién fue mi abuelo, y el tatarabuelo, y para arriba, y voy para Sí, arriba sí, sí. por una escalera que se puede subir, Sí, se señor. puede subir, que no hay dificultades, simplemente es cuestión de comunicación y de entregar los aportes que uno tenga a las personas que nos están viendo a través de este programa, que me ha parecido muy interesante, que me ha dejado que yo llegue a un público que conozca, pues que vaya a conocer sus raíces y conozca que en Andes hay una persona motivada por esto, Excelente. y que si hay más, pues hagamos un grupo, y si tienes documentos, por favor, que me los entreguen, yo los voy canalizando, Sí, y señor. algún día podemos encontrar una genealogía del municipio de Andes, al menos de la familia más representativa. Más representativas, Porque hay claro. unas familias, hay personas, en el caso que me comentaste de Juan Carlos ahora, hay personas que han llegado por cierta ocupación y Sí. se van. Puede que sus hijos han nacido en Andes, son andinos, pero muy difícil. Andes es una población de 50.000 habitantes, donde tiene una población también muy pasajera. Exactamente, entonces, al menos de los apellidos más representativos de Andes. representativos. Eso es lo que estoy empezando a trabajar. Así. Entonces, nos queda como tarea. Esa es mi tarea. Sí, señor. Don Alberto, muy agradecido. Con mucho gusto. Puede Bueno. que este programa pues, sirva de interés para algunas personas. Y es un programa, Juan Carlos, distinto. Claro que sí. Y a usted le Así agradezco fue. mucho que me haya dado la oportunidad de llegar a esta audiencia tan especial que tiene Así este es. programa de Tinteando con Afirma. Eso está bien. Don Alberto, muchas gracias. Y televidentes, ya lo dice don Alberto, les queda la inquietud. Hasta un próximo programa. Buenas noches.